En este momento, Señor, se aproxima una parte muy importante de este culto. Es el momento en que tú hablas. Gracias, Señor, porque estamos a tiempo. Todavía sale tu palabra. Todavía tú la envías. Envías palabras que muestran tu misericordia para con los hombres. Envía tú, Señor, tu voz hoy y háblanos a cada uno de nosotros aquí, según nuestras necesidades. En Cristo lo pedimos. Amén. ¿Te interesa saber cómo es el reino de los cielos? ¿Ha escuchado usted acerca del reino de los cielos? Quiero explicarles un momento. Bueno, un reino es una esfera de gobierno, ¿no es cierto? Un reino es una esfera de gobierno. Y nuestro Dios reina soberanamente todo el universo. Él rige todas las cosas del universo. No hay nada que escape a su gobierno. Cuando se refiere al reino de los cielos, entonces tiene que ver con nosotros los hombres. Y en esta tarde vamos a meditar en una parábola bien corta que se encuentra solamente en el Evangelio de Marcos. Y la palabra trata sobre el reino de los cielos, pero específicamente la obra de la gracia de Dios en el alma del ser humano. Quiere decir, esta parábola más bien es una esencia de la vida del cristiano, desde su iniciación. Esta obra es reflejada a través del cultivo del trigo. En Palestina se sembraba el trigo después de las primeras lluvias, más bien los meses noviembre y diciembre, y se segaba en abril, mayo o junio. O sea, todos sabemos la utilidad del trigo, porque el trigo sirve para hacer harina, y de la harina sabemos que sale el delicioso pan. ¿A quiénes les gusta el pan? ¿Quiénes les gustaría en este mismo momento tener una flauta de pan cubano o cualquier pan acabadito salir del horno, calientico? ¿A quién le gusta el pan? A todos. Yo no creo que haya una persona, y a lo mejor exagero, una persona en este mundo que no le guste el pan. Yo creo que es algo que todos tenemos en común. Bueno, entonces vamos a leer esta parábola. Recuerden que habla acerca del cultivo del trigo, pero tiene que ver con la obra de la gracia de Dios en el alma humana. Miren lo corta que es, tiene solamente 4 versículos, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a ver primero el proceso inicial, según el versículo 26. Para que crezca el grano se necesita un sembrador. Por eso dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra. Quiere decir que la tierra no va a producir granos por sí sola. Se dice que la tierra es madre de hierbas, pero no de trigos o cultivos. O sea, la mano del hombre primero tiene que arar la tierra, o sea, preparar el terreno, luego esparcir la semilla. Bueno, hermanos, así es el corazón del hombre. Por lo que yo veo aquí, al hombre le es imposible volverse a Dios por sí mismo. Dice la palabra, el hombre no puede creer, el hombre no puede arrepentirse ni proceder a obedecer por él mismo, porque simplemente está muerto y no puede darse vida. Ningún muerto puede darse vida. Solamente el único que puede dar vida es el Espíritu Santo. Y para darle vida al hombre muerto, el Espíritu Santo tiene que quebrantarlo.
al quebrantarlo le da una nueva naturaleza a lo que nosotros llamamos la regeneración. Es lo primero que ocurre. Antes, para que usted pueda creer, usted tiene que ser regenerado. Y este nuevo nacimiento lo realiza el Espíritu Santo sembrando en el buen terreno, o sea, en el corazón, la semilla de la palabra, y para ello se vale o usa los ministros. Por eso es que dice ahí, cuando un hombre echa semilla en la tierra. El 27 nos da un proceso que dice aquí, un proceso inexplicable. Dice, y duerme y se levanta, refiriéndose al hombre, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Quiere decir que ese trigo nace y crece sin explicación para el hombre, ya que nada se escapa al conocimiento omnisciente del Dios soberano. Así que aquí se está refiriendo al hombre. Ese hombre que sembró esa semilla no puede explicarse ni cómo ni cuándo va a nacer y va a crecer. Dice, sin que sepa él cómo. Es decir, que el labrador más inteligente no puede explicar lo que le ocurre al grano de trigo. Él sabe que lo tiene que sembrar, sabe que tiene que taparlo con tierra, porque si no siembra, si no tapa con tierra, no hay cosecha. Pero no está en su mano hacer que todos los granos produzcan de la misma manera. Es por eso que tampoco hay explicación por qué unos granos germinan preciosos y otros simplemente mueren. He estado tratando de lograr un árbol de framboyán. Lo siembro en un tiestecito y sale la matica y nada más que tiene como 2 o 3 pulgadas de que ha nacido, hace puff y se me muere. No he logrado todavía un árbol de framboyán. Voy a seguir intentando, porque siempre pienso, si no intento no voy a tener nunca el árbol. Entonces cuando consigo la semilla, después me da pereza de irla a sembrar, pero yo siempre digo, si no la siembro no me va a salir el árbol. Tengo que hacerlo y ahora mismo, porque si lo hago ahora mismo, va a acelerar el proceso de lograr un árbol de framboyán. Bueno, hermanos, uno nunca sabe. Puede salir la planta, pero uno nunca sabe qué va a pasar, si va a germinar o va a morir. Lo único que podemos hacer es sembrar la semilla y dejar que Dios haga el resto. No nos cansemos de sembrar, dice Pablo en 1 Corintios 3:7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Bueno, así de misteriosa es la obra de la gracia en el corazón del hombre. No se puede explicar por qué una misma predicación, una misma palabra que es oída por todos, en algunos nace con tanta facilidad. Hay una tremenda receptividad en las personas cuando escuchan la palabra y responden a ella. Sin embargo, otros, expuestos a lo mismo, continúan rebeldes, continúan muertos en sus delitos y pecados. Y nada ocurre. ¿Cómo es posible? Una obra misteriosa. No la podemos explicar nosotros los hombres, porque eso pertenece a Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le da vida a un alma a través de la predicación, la palabra? No lo podemos explicar. Lo único que podemos decir al respecto es que tenemos que aceptar que es por el puro afecto de su voluntad. Ahora hay un proceso de crecimiento, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Así como va creciendo aquel grano, la vida se va manifestando gradualmente. Y esto conlleva mucha fe, mucha esperanza, mucha paciencia. La espiga de trigo no aparece inmediatamente una vez que brota la semilla, no es así. Primero dice aquí la parábola que viene la hoja. Después de la hoja viene la espiga. Y luego, entonces, el grano se forma en la espiga y es así como llega a la perfección. Lo cierto es que en todo este proceso
la planta está viva. Fíjense, cuando nace, no inmediatamente, ya viene la espiga llena de granos de trigo, pero cuando nace, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano. Quiere decir que hay un proceso que tenemos que aceptar en nosotros y también en las otras personas. Porque eso sí, mientras que usted ve que está ahí creciendo, hay vida. Y mientras que haya vida, hay esperanza de fruto. Así se va desarrollando la obra de la gracia en nuestras vidas en grados. Ninguno de nosotros, hijo de Dios, nació perfecto. Pero sí debemos recordar que el más débil de entre los hijos de Dios sigue siendo un verdadero hijo. Quiere decir, no es más hijo aquel cristiano maduro que el que recientemente comienza a caminar en los caminos del Señor. Ambos son hijos. Así que esta realidad nos llama a ejercer, hermanos, paciencia los unos con los otros. Y esto es bien difícil en medio de las congregaciones. Que podamos ejercer esta paciencia sabiendo de que todos crecemos en diferentes grados. La semilla de la gracia brota en un corazón, aunque apenas tenga hojas. Dios promete, dice, resucitarle de entre los muertos. Es más, dice Salomón en Eclesiastés 9:4 que un perro vivo es mejor que un león muerto. Así mismo lo dice él. Un perro vivo es mejor que un león muerto. Y aunque sea el hermanito muy débil, por lo menos está dando señales de vida. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el proceso de madurez que nos muestra la parábola. Por eso yo le dije que es una pequeña parábola, pero es una esencia de la vida cristiana, desde su iniciación hasta su culminación. Versículo 29. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quiere decir, no hay cosecha hasta que la semilla no está madura. No hay razón. Es ilógico hacer cosecha antes. Ningún labrador va a cortar su trigo mientras esté verde. ¿Por qué? Porque el sol, la lluvia, el calor, el frío tienen que hacer su trabajo en esa planta. Dice que las espigas deben de dorarse, escoger ese color más o menos así amarillento, y dice que deben también de doblarse. Y esto es muy interesante, que después vamos a ver al respecto. Y una vez que la espiga se dobla, y ya está dorada, y se dobla, dice que se aplica la hoz. ¿Para qué? Para separar la pelusa. Y junto con ese trabajo también se arranca la cizaña para ser quemada. Y el granero entonces guarda el trigo, el sembrador guarda el trigo en el granero. Así es la obra de Dios en nosotros. Dios sabe bien cuándo están en sazón para la siega, porque los verdaderos cristianos producirán fruto, lento pero seguro. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la obra del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como ustedes ven ahí expresa Pedro el nacimiento y cómo la palabra del Señor nos ayuda a perseverar en él. Y todo esto dice por el Evangelio. Y permíteme muy breve decirle qué es el Evangelio. A lo mejor usted no entiende qué es el Evangelio. Y el Evangelio es una buena noticia que Dios nos tiene a todos los hombres. Cuando decimos que hay una buena noticia, ¿nos llama la atención?
¿O es que estamos tan acostumbrados a que todo sea malo que ya no nos cautiva las buenas noticias? Hay una buena noticia de parte de Dios para todos los hombres. Y esa buena noticia es que el hombre puede ser salvo, puede salvar su alma, puede disfrutar de vida eterna cuando pone su fe en Jesucristo. Que ese es el Evangelio. Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de pecado. Y Jesucristo murió para pagar la condena que había sobre el pecado. Y Jesucristo resucitó para garantizar la vida eterna. Permíteme repetir esto para que quede grabado en nuestras mentes. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de pecado. Cristo murió para pagar nuestra condena de muerte. Y Cristo resucitó para garantizar al hombre la vida eterna. Esto es lo que es el Evangelio. La gracia de Dios que obtenemos por medio de la fe. Quiere decir que todo aquel hombre que le cree a Dios, que cree en sus promesas y se aplica esto que el Señor nos ha dado, puede gozar de salvación y vida eterna. En otras palabras, yo digo, yo soy pecador, necesito la sangre de Cristo. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados, Cristo me da vida. ¿Ok? Yo estoy separado de Dios por la eternidad, pero yo sé que voy a resucitar y voy a tener vida eterna con Dios en el cielo. Eso es aplicar el Evangelio a nuestra vida, y de esa manera entonces tenemos paz para con Dios, porque somos justificados y entonces llamados justos. En Cristo somos llamados justos. Por eso dice Mateo 13:30 que los justos serán recogidos en el granero de Dios. Quiere decir, hermanos, esta pequeña parábola nos enseña que el crecimiento de una semilla no se puede forzar. Hay muchos cristianos piadosos que con sus mejores intenciones tratan de forzar el Evangelio en la vida de una persona y no saben que le hacen más mal que bien. La semilla del Evangelio hay que darla. No se puede forzar, porque esto es obra del poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y es Dios quien lo hace vivir. Es Dios quien lo hace renacer. Es el Espíritu de Dios quien produce el inicio del proceso, está al tanto del progreso y consuma la obra. Por eso dice el Salmo, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo va a ser la consumación de esta obra? Interesante que dice la parábola, cuando Dios mete la hoz, va a ser consumida la obra. ¿Qué significa que Dios meta la hoz? Esto significa el momento cuando Él venga por su pueblo en su segunda venida, cuando ocurra el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los hijos de Dios, que serán sacados de este mundo para no sufrir la gran tribulación. En ese momento donde será separado el trigo de la cizaña, la paja será quemada y el trigo va a ser recogido en los graneros. Recoger el trigo en graneros significa cuando Dios se va a llevar a todos sus hijos a esa patria celestial, a ese lugar donde Cristo está haciendo lugar para nosotros. Eso significa meter la hoz. O sea que esta pequeña parábola encierra muchas lecciones para nosotros. Y vamos a tratar rápidamente de ver estas 4 lecciones que tenemos. Todos con respecto a la cosecha del trigo. Número 1, entendamos, todos nosotros como creyentes, como trigos que somos, espero que todos aquí seamos trigo, que es inevitable la prueba. Lo siento, pero es inevitable la prueba. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, para el cultivo del trigo se utiliza el trillo. ¿Okay? O sea que hay que trillarlo para que la espiga pueda soltar el grano. Cada día, con excepción del día de reposo, dice que a primera hora de la mañana los campesinos se dirigen a los campos de trigo. Inclusive en épocas de cultivo intenso se construyen ellos mismos
cabañas donde puedan vivir en ellas durante la semana de trabajo. Este trillar se hacía con bueyes que iban pisando las espigas. También se hacía con instrumentos como la hoz y otros utilizados para golpear el grano para que pueda soltar el fruto, pueda soltar el trigo y así aplastar la paja. Quiere decir con esto que todo cristiano va a tener que pasar por pruebas de fe. ¿Y sabe qué? En ese momento que esté pasando por pruebas de fe, sus frutos le darán a conocer. Por eso, hermanos, guardemos la esperanza de la segunda venida. No nos sorprenda la prueba. El trillo, la hoz, son inevitables, pero tenemos que poner nuestra esperanza en la segunda venida. En segundo lugar, es inevitable la cizaña. Dice la palabra, como leímos en Mateo 13, del 24 al 30, en nuestro servicio, que el enemigo siembra cizaña en medio de los campos. La cizaña en su estado inicial se parece mucho al trigo. Es una de las malezas más destructoras. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que aquí le llaman el dólar, ¿no? Que si yo tuviera dólares como tengo dólar en el patio de mi casa, fuera millonario. Y no nos gusta ver, porque a la vez que sale esta matica, ya olvídese que eso es increíble, es imposible de poder eliminar del todo. Todos los que tenemos jardines y patios sabemos que es verdad. Pero dentro de las malezas, la cizaña es la más destructora. ¿Por qué? La semilla que echa contiene un hongo venenoso. Y este hongo venenoso puede producir mareos, náusea. Inclusive, si llegan a comerlo, puede causar la muerte. Así que aquí vemos que dice que es inevitable la cizaña. ¿Qué nos está enseñando Jesús en la parábola de Mateo 13, del 24 al 30? Que a pesar de que son tan dañinas, el Señor dice, no las arranques. ¿Okay? Él no nos ha dado ese ministerio ni a mí, ni a ninguno de los que está aquí, para arrancar ninguna cizaña en medio del campo. Claramente el Señor lo dice, no lo hagas. ¿Ok? No lo hagas. ¿Por qué? Porque es Él quien se va a encargar de esta limpieza. Y dice claramente Mateo 13 que la razón por la cual no debemos hacerlo es para no dañar el verdadero trigo. Porque a nosotros se nos es muy difícil hallar la diferencia. Y por eso dice, déjalo tranquilo. Yo espero que aquí, repito, todos seamos trigos. Yo espero que aquí todos demos fruto. Yo espero que nadie aquí sea cizaña. Pues es muy triste cuando se meta la hoz y ocurra la separación. Y entonces la cizaña sea echada en el fuego. Ojalá que esto no le suceda a nadie. Y no lo podemos desear ni al peor de los enemigos. Vamos a ver, en tercer lugar, lo inevitable de estos resultados. Lo primero que quiero llamar su atención es al carácter humilde en la madurez del creyente. Carácter humilde. Repito, la parábola tiene que ver con la vida completa del cristiano, desde su iniciación hasta el final. Entonces, la humildad, dice, viene con la madurez. Por eso yo digo, cuánta sabiduría hay en Dios al crear el trigo y usar esta planta para ilustrar la obra de gracia en el corazón del creyente. Aquí hay un precioso ejemplo de humildad, porque la espiga dice que cuando está cargada de granos, se doblega. ¿Por qué? Porque se rinde al peso del fruto. Fíjense para que ustedes vean. Ella está parada y de buenas a primeras es tanto el fruto que tiene que hace así y como que queda guindando, o sea, se doblega. Eso nos está dando un ejemplo de humildad, que cuando viene la madurez nosotros aprendemos a humillarnos delante de nuestro Señor y a depender más de Él. ¿Por qué? Porque estamos cargados de grano, de fruto, de la obra que ha venido haciendo el Espíritu Santo desde el inicio hasta ese momento en que ya
llegamos a coger ese color dorado en la vida cristiana, pero prototipo, nos doblegamos, nos rendimos al peso. Muestra que el tiempo que ya está listo. Así hay cristianos, ya están listos para que el Señor venga. Están preparados ya, están deseosos que Él venga, deseando su venida. Porque mientras la planta está verde, está oronda. Fíjense para que ustedes vean, mientras está verde, está oronda. Y eso significa que se cree estar muy bien. Y se cree por encima de los demás. Y cuando está la planta por encima de los demás, obviamente tiene ojos para estarse fijando en todo el mundo, sacar el dedo amenazador, y muchas veces hasta comienzan los nuevos ministerios en la iglesia, los ministerios de los jueces, el cual nosotros no tenemos un ministerio de jueces, pero a veces salen ellos mismos, se reúnen 2 o 3, mira, vamos a criticar al hermanito, a apuntar al hermanito, mira lo que hace este, mira lo que hace aquel, y taca, 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 taca. ¿Sabe por qué? Porque están verdes y están los ojos mirando a todo el mundo. Pero con el tiempo y con la madurez y los frutos hacen así y te doblegan. Ya tú solamente tienes ojos para esperar en tu Señor. Ya no te estás fijando más en nadie, sino en lo que el Señor ha hecho en tu propia vida. Así que tenemos un ejemplo de humildad en la espiga del trigo. Tenemos un ejemplo también de santidad. ¿Por qué yo digo eso? Porque es muy atrevida la cizaña al decir que se parece al trigo. ¿No creen eso? Bien atrevida la cizaña cuando dice que se parece al trigo. ¿Y usted sabe qué? Mejor que sea así. Mejor que sea la cizaña la que se parezca al trigo y no el trigo a la cizaña. Porque cuando la cizaña se trata de parecer al trigo, significa que está aquí en medio de nosotros, quizás haciendo las mismas obras que ve, y más o menos, como dice, se camuflaje en medio de los creyentes. Pero qué triste es cuando hay un trigo que quiere parecerse a la cizaña, a la mundanalidad que hay en el mundo. Por eso también tenemos un ejemplo de santidad. Y por último, tenemos un ejemplo de paciencia. Claramente, todos nosotros somos trigos, todos. Espero que seamos todos trigos. Y estamos todos en la misma cualidad, en la misma condición y bajo el mismo proceso de Dios. Ese proceso hacia la madurez, donde lleguemos a doblegarnos. Por eso es que se necesita mucha paciencia al tratarnos unos con otros. Mucha paciencia, porque repito, mientras esa planta esté viva, es señal que es un hijo de Dios. Y nosotros no somos quienes, ni para criticarles, ni para condenarles. Por eso siempre repito, nunca se atreva a condenar a una persona a salvación o al infierno. Que nunca salga de sus labios. Digo, no, porque usted va para el infierno. Nunca haga eso. Nunca. Porque eso le pertenece solamente al juez de jueces, al Señor de señores y al que tiene control de las vidas de los seres humanos. Yo he visto en nuestra experiencia muchas veces que las personas que ante los ojos humanos son las más viles que hay, el Señor hace así, las levanta y las pone en lugares altos, para que se avergüencen todos aquellos que quizás le apuntaron, le dijeron, le criticaron. Por eso, seamos pacientes los unos a los otros, porque Dios es paciente. Dice 2 de Pedro 3, 8 y 9, que Él espera con paciencia. O sea que la segunda venida, ese momento de meter la hoz, no es que Él se haya olvidado de venir a recoger el trigo, sino que Él está esperando con paciencia por los escogidos. Tampoco interprete esta paciencia como que esta paciencia es para con todos los hombres, porque no es así. Es solamente para con los escogidos. Es más, vamos a leer este versículo, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3. Si fuera Dios a tener paciencia para con todos los hombres que ya están destinados al final de la condenación, nunca vendría. Nunca.
pero la paciencia de Dios es para con los escogidos. Dice 2 de Pedro 3, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos los hombres. ¿Dice así? ¿O dice para nosotros? Y aquí le está hablando Pedro a los cristianos, y se incluye él. Quiere decir que la paciencia de Dios es para con los escogidos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y noten el versículo 15 que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que claramente la paciencia que el Señor está teniendo, que por eso todavía no ha metido la hoz, es porque Él está esperando para la salvación de sus escogidos, desde antes de la fundación de este mundo. Cuando la siega esté madura, Él la recogerá. Y una vez que la recoja, vendrá entonces la destrucción repentina. Que al último versículo que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hermanos, yo no sé cómo usted lo ve, pero está ya la mies madura. Está la iglesia ya esperando al Señor. Está clamando porque venga el Señor. Está la iglesia ya clamando, ven Señor Jesús. O verdad que todavía estamos quizás enfocados en nuestra mente, en las cosas que están ocurriendo en este mundo y nuestro pequeño alrededor, y muy pocas veces pensamos en la dimensión del reino de los cielos. Lo muestran nuestras palabras, lo muestran nuestros hechos, lo muestran la manera en que yo me relaciono con su iglesia. La iglesia tiene que clamar, ven Señor Jesús. Y cuando la iglesia clame y la iglesia entonces esté madura, llena de frutos, el Señor dice va a venir y va a meter su hoz. ¿Okay? Y ahí es donde va a ocurrir la separación. Por eso el Señor dice, deja tranquilas la cizaña, que cuando llegue ese momento, yo la voy a separar. Me voy a llevar el trigo para mi granero, la cizaña va a ser quemada. La cizaña completamente va a ser quemada. Y ese día se está acercando, hermanos. El día de la segunda venida del Señor se está acercando. Por eso que como iglesia debemos de prepararnos y estar al tanto de esta segunda venida. Concluyo, esta parábola me enseña que el Señor, como dice el Salmo 138:8, el Señor va a cumplir su propósito en mí. El Señor lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a cumplir? Porque Él es fiel desde el proceso inicial hasta la terminación de la obra. Hoy, a través de este mensaje, no solamente hemos explicado cómo es el reino de los cielos, que es la obra de la gracia en los corazones de los hombres, pero también se ha tirado la semilla del Evangelio. Usted lo ha podido escuchar. Usted ha escuchado que el Evangelio significa ser salvos por la gracia de Cristo. Quiere decir que a veces en mi mente estaba, bueno, ¿cómo yo soy salvo? ¿Cómo yo gano la vida eterna? ¿Cómo yo obtengo esta seguridad? Bueno, pues a través de la iglesia, hágale una cruz. Realizando buenas obras, hágale otra cruz. Bueno, trayendo mi dinero y hágale otra cruz. Ninguno de nosotros puede ganar el cielo. Es más, borre esa palabra de su vocabulario cuando se refiere a la vida eterna. La vida eterna del alma solamente se obtiene cuando el hombre pone su fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
y cree que eso es suficiente para salvación y cree que si así Dios lo prometió, así Él lo va a cumplir. Y así es que uno es salvo y nace la fe, es regenerado y comienza ese proceso inicial, el cual hay un orden, hay un grado. Primero va a salir la hoja, luego va a salir la espiga, luego en la espiga va a salir grano, y ese es el fruto, y eso es lo que va a hacer que la espiga caiga, que es la madurez del cristiano. Hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio y quiere abrir su corazón, quiere decir, yo quiero que la fe nazca en mi corazón, yo quiero salvar mi alma, yo quiero arrepentirme de pecados, yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, yo quiero que Él me dé vida eterna y que el Espíritu de Dios fielmente comience este proceso de santificación en mi vida. ¿Hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio alguna otra vez y hoy quiere públicamente manifestar su fe levantando su mano? Señor le bendiga, mi hermano. ¿Hay alguien? Que el Señor te bendiga. Me alegro que levantas tu mano. ¿Hay alguien como ellos dos que levantan su mano y le dicen, yo quiero que Cristo me salve, yo quiero que Cristo me dé vida eterna, yo quiero ser unido a esta iglesia para cuando el Señor meta la hoz, me lleve con Él a sus graneros, hacia la patria celestial? ¿Hay alguien como ellos que hace una decisión por Cristo? Yo me alegro por estas dos vidas que han entregado su corazón a Cristo, y lo que Dios comience en ustedes lo va a terminar. Esa es su promesa. Quizás ha iniciado hoy la fe, pero Él va a culminar su obra en nosotros. Y para la iglesia, ¿qué mensaje el Señor nos tiene? Seamos pacientes. Seamos pacientes. ¿Ya estamos doblegados? ¿Estamos ya doblegados ante el Señor? Doblegados quiere decir que ya yo no puedo más. Estoy ya que no puedo. No puedo del peso del fruto. Estoy ya que no puedo más. Que ya quiero que el Señor venga por mí. Si yo todavía no quiero que el Señor venga por mí, todavía estoy verde y paradito. ¿Ok? Todavía estoy así. Pero cuando ya yo no pueda más y caiga, porque ya entonces el Señor viene con la hoz y nos separa y nos lleva. Así que es precioso el mensaje que el Señor tiene a través de esta parábola tan pequeña, ¿verdad? Y tanta esencia. Qué mensaje tan abundante, que pudiéramos estar aquí más tiempo todavía hablando acerca de esta parábola. Cómo el Señor nos dice, así es el reino de los cielos. O sea, ya ustedes entienden que cuando uno se refiere al reino de los cielos, hay que entender, el reino es una esfera de gobierno. El reino de los cielos es la esfera de gobierno de Dios entre los hombres. Es por eso que no todo el mundo pertenece al reino de los cielos. Todos somos criaturas y pertenecemos al reino soberano de Dios. ¿Entienden la diferencia? Pero solamente los creyentes pertenecen al reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, son los que van a disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Así que si aún no eres parte del reino de los cielos, la única manera de entrar es como lo han hecho el hermano y la joven, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Es la manera de entrar al reino de los cielos. Y obviamente un reino significa que yo me voy a entregar a hacer la voluntad de ese rey que está sentado en el trono. Es por eso que la vida cristiana es un llamado continuo a conocer y a obedecer la voluntad de Dios y a seguirla, porque estamos hablando de un rey y de un reino. Así que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, cuando tú estabas en la tierra, dijiste, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndote a ti mismo, porque al venir a la tierra, en la cruz, tú darías tu vida para salvación y rescate de muchos. Gracias por lo que hoy podemos creer.
Gracias por esa semilla del Evangelio que fue sembrada en nuestros corazones. Y tú has venido, Señor, dándonos el crecimiento que hemos venido necesitando. Aún no hemos llegado a esos años dorados. Quizás aún todavía vivimos orundamente y no nos hemos doblegado a ti, pero tú nos llevas hacia esa fase. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a tener paciencia los unos con los otros. Ayúdanos a tener paciencia con nosotros mismos, esperando tu obra, que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Así que bendice hoy tu palabra y bendice las dos vidas que han dado un testimonio hoy público de su fe. En Cristo lo pedimos. Amén.